Chicos, bienvenidos otra vez a Simón Med. Hoy vamos a hablar de ictericia. ¿Ustedes saben qué es la ictericia? La ictericia la vamos a definir como cuando te pones amarillo. Vamos a definirla mejor, ¿no? Y este es el temario. ¿Qué es? El metabolismo de la bilirrubina, qué hacer si lo tiene y los tipos de ictericia. ¿Cómo podemos decir si alguien tiene ictericia? ¿Nada más porque tiene los ojos amarillos? Bueno, la ictericia es una pigmentación amarilla de la piel. También están las mucosas y aumenta la bilirrubina total que está en la sangre. Podemos ver que es conjuntival y también se puede ver debajo de la lengua, así que tienen que revisar debajo de la lengua. Pero ¿cuándo aparece ictericia? Cuando la bilirrubina está al menos mayor a 2.5 o 3 miligramos por decilitro. Esto es súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre la bilis y la bilirrubina? La bilis es bien un conjunto de sustancias que están compuestas por agua, colesterol, lecitina, que es un fosfolípido, pigmentos biliares como la bilirrubina y la biliverdina, el bicarbonato y las sales biliares, que son el glucolato de sodio y taurolato de sodio, que se diferencia con los pigmentos biliares porque los pigmentos biliares, ¿qué son? Son parte de la degradación de la hemoglobina. ¿Y dónde encontramos la hemoglobina, chavos? Lo encontramos en los eritrocitos para transportar oxígeno. Entonces, vamos a ver la anatomía de la vesícula biliar. ¿Para qué te sirve la vesícula biliar? Significa bilis. Te sirve para almacenarla. Es decir, si tú produces demasiado, la vesícula se va a encargar de guardar un poco de lo que produciste en excesivo porque no puede salir todo de sopetón, ¿no? Entonces tenemos a la vesícula, al conducto cístico, CI, al conducto hepático. ¿Dónde viene aquí? Del hígado. ¿Y quién produce la bilis? El hígado. Entonces va a pasar por acá. Puede que regrese para almacenarse cuando se produce secretina y colecistoquinina, más que nada colecistoquinina, CCK, colecistoquinina, contrae la vesícula biliar y produce, o bueno, libera la bilis. ¿A dónde? Al colédoco, colédoco. Entonces, ¿cuál es esta? Conducto hepático. Esta, conducto cístico. Y este, conducto colédoco. ¿Ok? Entonces, cuando son piedras, se producen piedras, luego utilizan el término litiasis. Es decir, que se producen piedras. Pero si decimos en qué parte, utilizamos los términos colédoco, litiasis. ¿Dónde pasa? Aquí. Colelitiasis sería K. Aquí casi nunca se producen piedras porque suelen irse por abajo, más que nada por la gravedad o por la presión que producen la producción de bilis. Entonces, ¿cuál es el metabolismo de la bilirrubina? ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿Con qué se come o qué? Bueno, no se come. Simplemente tenemos que saber que hay varios pasos. La primera es la formación de la bilirrubina. Luego el transporte a la bilirrubina. La captación de la bilirrubina, el almacenamiento, la conjugación, la excreción, la circulación y las fracciones que resultan después de la circulación enteropática. Vamos a ver cada una de estas. Hablemos de la primera, la formación. La formación, ¿de dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina está aquí, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, puede venir 70% de la hemoglobina. Acuérdense de la hemoglobina tiene un grupo hemo y un grupo globina. El grupo hemo es esta cadena que ven aquí y tiene en el centro un ion de hierro. Mientras que la globina es una proteína cuaternaria que lleva el grupo hemo. Entonces, si los dividimos, se van a hacer en estos componentes. Y el 70% de la bilirrubina viene de aquí. Pero ¿y el 30%? ¿De dónde viene? Bueno, viene de la ruptura de las catalasas, de las mioglobinas. ¿Dónde encontramos la mioglobina? En el músculo. Es la reserva del músculo para el oxígeno. Y el citocromo. Los citocromos lo vemos en casi toda la cadena de electrones, ¿no? Estos dos porcentajes van al vaso. Y en el vaso va a haber un proceso que se llama hemocateresis, que es el filtro o la destrucción de los eritrocitos. ¿Y dónde va a pasar eso? Va a pasar en el sistema, aquí abajo, el sistema retículo endotelial.
¿Y de qué se compone? De las células dendríticas. ¿Qué es esto? A ver, son las partes del vaso. Ese es un corte histológico en el que vemos que aquí es la cápsula. Aquí están los cuerpos de Malpighi, que es para esto que vemos aquí es pulpa blanca y lo demás es pulpa roja. Y aquí lo podemos ver mejor abajo. Pulpa blanca y pulpa roja. Pulpa blanca. Bueno, entonces, y están divididos por los tabiques conectivos. En la pulpa roja podemos ver cordones de Billroth, en el que vamos a ver que los sanos van a pasar de la pulpa blanca a la pulpa roja por los cordones. Es decir, que si se estiran, si tienen la capacidad de formarse los eritrocitos y no son viejitos, van a pasar por esos conductos sinusoides, mientras que alguien que está viejito, pues no va a poder. Entonces, vemos que en las células dendríticas, aquí abajo y aquí arriba, llega la hemoglobina y la enzima hemooxigenasa la va a transformar en tres cosas: en biliverdina, en CO2 y en hierro. Entonces el hierro se va a ir a la ferritina. Esto es almacenamiento, pero ahorita lo vemos. Entonces la formación viene de la hemoglobina, luego biliverdina y luego por la biliverdin reductasa va a pasar a bilirrubina. ¿Qué pasa aquí? El segundo es el transporte. ¿A dónde se transporta? Al hígado. Digamos que esta es la bilirrubina. ¿Pero qué es esta bilirrubina? Es no conjugada. ¿Qué quiere decir que no es conjugada? Que es insoluble. Y se va a unir y se va a fusionar. Fusión. Y se va a fusionar con la albúmina. ¿Para qué? Para que pueda ir por los vasos sanguíneos y se transporte al hígado como una fracción delta o bien biliproteína. Pues es el resultado de la fusión. Llega con la albúmina y se va a separar. Y aquí vemos lo que es como una aproximación que hice de la captación. Aquí está el endotelio, luego están las células estrelladas que las encontramos en el hígado. Son células dendríticas. Y estas células dendríticas los vemos en el espacio de Disset. Y lo que va a pasar es que esta bilirrubina no conjugada se va a unir a la proteína Y o ligandina o proteína Z, que son receptores. ¿Ok? Entonces, ¿para qué quiero esos receptores? Para que reciban esta bilirrubina no conjugada, así se los escribo, no conjugada, y se lo lleva el retículo endoplasmático liso. ¿Pero de qué célula? Del hepatocito. Luego tenemos que saber que está lo que ya dije, proteína Y, que es la ligandina o glutatión S-transferasa, y la proteína Z, que es proteína de unión de ácidos grasos. Estos sirven para pasar la bilirrubina no conjugada al retículo endoplasmático liso del hepatocito. Y el hierro, acuérdense que se va a almacenar en ferritina. Luego tenemos a la conjugación. La conjugación pasa aquí, acuérdense que la bilirrubina no conjugada a ser conjugada. La gluconiltransferasa, hagan de cuenta que es una enzima que va a pasar a esta en dos cosas: en monoconjugado y en diconjugado, que en sí son dos enzimas, uno que lo pasa acá y otro que lo pasa acá, pero la más importante que tienen que saber es que la glucuroniltransferasa, vamos a ponerla como GT, glucuroniltransferasa, la va a transformar en bilirrubina conjugada, o sea que es soluble. Significa que no va a traspasar la membrana lipídica, es tan fácil. Si es soluble, va a pasar a lo que es la bilis, se va a excretar. La bilirrubina conjugada se va a pasar o a almacenar y esta va a pasarlo al duodeno. ¿Sí? Y aquí es donde es importante. La circulación enteropática va a ser de dos cosas: o lo va a secretar en forma de heces en estercobilina, que es lo que le da ese color al emoji de la popó, el cafecito, o la va a reabsorber para enviarlo a los riñones y convertirla en ureobilina. Pero ¿quién lo transforma estos? Estos los transforman unas bacterias que transforman la conjugada, pues estercobilina,
o urobilina. Si lo convierte a alguna de estas dos, eso va a ser como señal para que vaya a alguna de estas vías. Pero ¿para qué servía la bilis? La bilis servía para, para poder hacer la absorción de lípidos, es decir, no se absorbe, significa que aumenta la esteatorrea. Esteatorrea es la diarrea, pero con lípidos, ¿ok? Entonces, si no hay bilis, va a aumentar la excreción de lípidos y no va a disminuir la absorción, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos en la ictericia? En la ictericia vamos a preguntarnos al paciente dos cosas. O bueno, no se le vamos a preguntar, vamos a preguntarnos cuando hagamos las pruebas de laboratorio si la hiperbilirrubinemia es conjugada o no conjugada. Es decir, es insoluble o soluble. ¿Qué les va a marcar un signo clínico de que es esta y no es esta? Verán, acuérdense que la no conjugada es insoluble, entonces va a pasar a través de los riñones. Y entonces va a ser la pipí más colorida, va a ser coluria, va a ser como en forma de Coca-Cola. Y ya que pasa más por los riñones, no va a pasar más por el intestino y entonces va a producir el color de las heces más blancas y se le llama acolia. Si fuera soluble no se podría hacer. Entonces hay otras pruebas bioquímicas hepáticas anormales, como cuáles. Pruebas de función hepática pueden ser el tiempo de trombina, que nos dice el factor extrínseco de la coagulación y nos dice dónde se producen los factores de coagulación, en el hígado, ¿no? Entonces, si se ve alterado este o las transaminasas, como la GOT y la GTP, nos puede marcar que hay una causa en el hígado que produce esta ictericia. También podemos ver la fosfatasa alcalina o la gamma glutimil transferasa. ¿No? Acuérdense que es diferente a glucuronil transferasa, ¿ok? Entonces, en la clínica vamos a ver más que nada, preguntar la duración de la ictericia, si produce prurito, porque el prurito nos da señal de una cirrosis primaria biliar. El dolor relacionado puede decirnos si puede ser una pancreatitis. El factor de riesgo puede ser enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de transmisión parenteral, puede ser como la hepatitis. Medicamentos, pues ahorita vamos a verlos. Consumo de alcohol, antecedentes de viajes, cirugía, embarazo y síntomas acompañantes. Y en la exploración física es importante ver que si hay hepatomegalia, una hipersensibilidad, una vesícula que es palpable, que se puede ver en el signo de Murphy, una esplenomegalia que causa una pancitopenia porque hay mayor retención de los leucocitos, eritrocitos, la ginecomastia, la atrofia testicular por la deficiencia de estrógenos funcionales. Y las pruebas sanguíneas hepáticas, como ya les dije, son estas, y la biometría hemática completa. Nos pueden decir como la causa de la ictericia. Pero a ver, ¿cuáles son los tipos de ictericia? En los tipos de ictericia tenemos que tomar en cuenta si puede ser de causa hemolítica, hepatocelular u obstructiva. Hemolítica es que ocurre en el vaso sanguíneo, hepatocelular en el hepatocito y obstructiva es en lo que es la vesícula biliar y el colédoco. Entonces aumenta la bilirrubina total, pero también pueden aumentar la indirecta o la directa. ¿Cuál era la indirecta? Era la que es no conjugada. Entonces vemos que aumenta en la hemolítica, en el hepatocelular pueden aumentar en cualquiera de las dos, o la obstructiva que solo aumenta la directa. Entonces, teniendo eso, ya podemos saber como una idea de la causa, ¿no? Los niveles de bilirrubina en orina nos puede decir también, por ejemplo, si bajan en la orina, es hemolítica. Si suben, puede ser hepatocelular u obstructiva. Y la formación de urobilinógeno, acuérdense, nos dice que se reabsorbió la bilirrubina. Entonces, el urobilinógeno, pues, si aumenta es hemolítica y si disminuye es de estas dos. Hasta se ve como aquí sube y aquí baja, porque es diferente la bilirrubina en orina a urobilinógeno. Y el color de las heces
la estercobilina les da el color cafecito, ¿no? Entonces, sí pasa por lo que es la hemólisis, sí pasa al intestino, todo va a estar bien, pero en la obstructiva se van a ver las heces en arcilla. Entonces, vamos a ver una por una. La indirecta puede ser por causas de hemólisis, por eritropoyesis ineficaz, aumento de la producción de bilirrubina indirecta, fármacos y hereditario. A ver, ¿por qué puede ser por hemólisis? Bueno, puede ser por un síndrome hereditario, como la esferocitosis, o puede ser adquirido, ya sea por una infección, etc. La eritropoyesis ineficaz puede ser por una deficiencia de eritropoyesis que se llama aplasia o una talasemia. Y aumento de la producción de la indirecta puede ser por una transfusión masiva o por una reabsorción de hematoma, la acumulación de sangre en una parte del cuerpo. Los fármacos pueden ser rifampicina, probenecil y ribavirina. ¿Ok? La más importante, rifampicina, que te aumenta la indirecta. ¿Cómo es RI? Indirecta. Hereditario es Crigl-Najjar 1 y 2, que esta patología es provocada por una disfunción de la gluconiltransferasa. En la 1 es la más severa. ¿Por qué? Porque es la disfunción total. Le vamos a poner una aquí arriba que es total. Y esta es, vamos a dibujarla como si tuviera una P, que sería parcial. Entonces la más grave y letal sería la 1. O el síndrome de Gilbert, que lo podemos comprobar con un test de ayuno. La hiperbilirrubinemia directa puede ser más que nada que es hereditario, por un síndrome de Dubin-Johnson, donde es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que se diferencia con el síndrome rotor, aquí es R, rotor, con que una produce depósitos de pigmentos, otra no produce el depósito de pigmentos. Los dos son autosómicas recesivas y causan pues un aumento de la bilirrubina directa. Entonces, básicamente todas las patologías importantes van a ser por un aumento de la indirecta. Entonces, veamos estas imágenes. ¿Qué son estos? Esto es un virus, ¿no? Y esto es alcohol del que les gusta. Estos son en sí fármacos. ¿Y estos qué son? Estos como plaguicidas, ¿no? Medio ambiente. Y esta patología lo vemos en un específico que es el síndrome de Wilson, ¿sí? Que es el acúmulo de cobre. ¿Y estos qué son? Son globulinas y significa que la patología es autoinmune. Entonces, acuérdense, el virus puede causar una ictericia hepatocelular que se va a aumentar, ¿qué? La directa y la indirecta. La hepatitis viral puede ser causada por varios, ahorita los vemos, el alcohol, la toxicidad farmacológica, las toxinas ambientales, la enfermedad de Wilson y la autoinmunitaria. La viral puede ser por hepatitis A, B, C, D, E, por un virus de Epstein-Barr, por el citomegalovirus y el herpes simple. Por fármacos, ¿por qué puede ser? Pues puede ser por algo predecible que depende de la dosis, como el paracetamol, o impredecible, que no se puede depender de la dosis, como es la isoniazida. Entonces las toxinas ambientales pueden ser el cloruro de vinilo, el té de arbusto de Jamaica, son alcaloides tipo pirosilicidina, el cava, hongos silvestres como la Amanita phalloides o Amanita verna. Y la ictericia colestásica vemos que se divide en intrahepático, es decir, que se produce antes de salir a la vesícula biliar, y puede ser por una hepatitis viral, por una hepatitis alcohólica, la toxicidad farmacológica, una cirrosis biliar primaria, una colitis esclerosante primaria y el síndrome de conducto biliar evanescente. La hepatitis viral por una ictericia colestásica significa que la hepatitis colestásica puede ser afectada por la hepatitis B y C. También tenemos la A, el Epstein-Barr y el citomegalovirus. La farmacológica puede ser por anabólicos, ¿sí? Y los anticonceptivos esteroideos, ¿sí? Es una colestasis pura.
¿Qué significa colestasis? Que el bilis se mantiene estancada. Luego está la hepatitis colestásica, que puede ser por fármacos como la clorpromazina y el estolato de eritromicina. O la colestasis crónica, que es clorpromazina y proclorperacida. La cirrosis biliar primaria tenemos que tomarle anticuerpos, antimúsculo liso, y luego la colangitis esclerosante primaria le vamos a checar las ANCA. Bien, entonces, y así podemos saber diferenciarlas entre estos, ¿no? Y el síndrome del conducto biliar evanescente es por el rechazo crónico del transporte hepático o por una sarcoidosis o por fármacos. ¿Y qué vemos en la ictericia hemolítica? Bueno, pues básicamente en un estudio de laboratorio ustedes van a poderse apoyar con la LDH, que es el lactato deshidrogenasa, que se encuentra dentro del eritrocito, y si se rompe el eritrocito, entonces va a liberar más cantidad de LDH, y al ver menos eritrocitos, la médula va a tratar de compensar esa falta de eritrocitos y va a liberar eritrocitos inmaduros, que son los reticulocitos. Entonces va a aumentar el número de reticulocitos, tiene que ser mayor a 2.5. Con eso pueden saber si es más o menos una ictericia hemolítica. Y bueno, pues creo que sería todo. Si estuvo muy complicado, no se preocupen, voy a sacar videos que expliquen mejor algunas cosas y espero que se suscriban. Muchas gracias, pongan la campanita para que les diga que voy a sacar nuevo video. ¿Ok? Entonces, chao.